Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería la continuación o parte 2 de nuestro video Desentramando el siglo XIX, donde nos adentraremos a la década de 1860 a 1870, una década que mencionamos como clave, donde varios eventos tienden a acumularse cerca del año 1862. En la primera parte habíamos propuesto que este periodo de la década de 1860 parece una copia carbón de eventos a los descritos al inicio del siglo XIX, específicamente en 1810. De hecho, mencionamos que no éramos los únicos pensando hacia esta dirección. Ya nuestro canal amigo Mente Abierta había propuesto una pregunta similar a las inconsistencias del siglo XIX. Para aquellos que no han visto la primera parte, les recomendamos que la vean para que tengan presente la perspectiva de cómo estamos tratando este tema. Siempre es bueno aclarar que no creemos al 100% lo que cuenta la historia oficial, y que en las contradicciones y entre líneas de lo que se cuenta podríamos encontrar pistas de lo que pudo haber sucedido y que no nos cuentan. Así que empezaremos. No lo hemos incluido en el gráfico, pero entre 1853 y 1856 tenemos la conocida Guerra de Crimea, donde la alianza entre el Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña derrotaron a Rusia. No queremos entrar en detalles, pero las consecuencias que cuenta la historia oficial es que Rusia fue debilitado y que un cambio, entre comillas, era necesario. De ahí que la ideología política llamada liberalismo vendría a ser la super solución al problema. Sabiendo que las etiquetas políticas como izquierda versus derecha han sido creadas para control, apelando a la amnesia colectiva, de manera que cuando un país se canse de un régimen después de unos años, verán en el otro bando algo que se percibe nuevo, pero realmente no es nuevo porque ya ha estado años antes, pero la sociedad no lo recuerda. Y de esta manera, alternando izquierda y derecha, es la mejor manera de control. Y en esta década de 1860, escucharemos de liberalismo versus conservacionismo, y cómo el liberalismo trae la super solución del mercado libre. Volveremos a Rusia después. Los años antes de 1860 tenemos la Segunda Guerra del Opio. Hasta el nombre evoca un producto en cuestión, el opio. Veremos a través de nuestro análisis que el sistema financiero o comercial es la columna vertebral y quizá el común denominador de muchos de estos eventos descritos y que vendría a convertirse en la estructura de esclavitud en la que vivimos hoy en día. En esta Segunda Guerra del Opio, según el sitio napoleon.org, se dice: el estallido de la Segunda Guerra del Opio en 1856 surgió del deseo occidental de abrir aún más el imperio chino al comercio exterior y negociar una posición más favorable para sí mismo en el territorio. Para esta supuesta guerra tenemos la triada de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos contra China. Un libreto que lo vemos repetirse en muchas guerras sucede aquí para iniciar esta guerra, que supuestamente China tomó un barco porque al parecer era de ellos, pero resultó ser o estar registrado bajo Gran Bretaña. El barquito había sido acusado de contrabando y piratería. Como pueden ver, estos dimes y diretes los encontramos en muchas narrativas de guerras. Pareciera ser una copia carbón para los que escriben la historia, ¿no? Esto resultó ser el detonador para la invasión. De hecho, la historia oficial le llama Expedición de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos en territorio de China. Nos imaginamos que dicen expedición para suavizar lo que estaba pasando. Como toda guerra, una serie de dimes y diretes durante el periodo de 4 años acerca de garantizar exportaciones, abrir el mercado chino al opio y cómo las tres naciones del oeste tendrían gran participación. Sin embargo, hay un dato que llama la atención. Al parecer, el Summer Palace es saqueado por sus riquezas. ¿Y a dónde fueron a parar esas riquezas? En 1861 en una exposición en Francia y en 1862 en la Feria Mundial de Londres, del 1 de mayo al 15 de noviembre. Entonces las ferias mundiales, o por lo menos esta, tenían una duración tan extensa. Eso explicaría la importancia de ponerse de acuerdo entre élites durante estos eventos de ferias. Ya hemos hablado en el canal de las ferias mundiales. Muy posiblemente las élites traían tecnologías de civilizaciones antiguas a estas ferias para exhibirlas y negociar de alguna manera. También es muy posible que no tenían idea de cómo hacerlas funcionar, y esa era parte de la exhibición, tratar de entender a su totalidad el funcionamiento. Y podríamos asumir que si era algo muy importante de ocultar, estas ferias mundiales eran el lugar perfecto para ponerse de acuerdo
de cómo ocultarlas o deshacerse de ellas. Hasta aquí tenemos la antesala de 1860, una guerra de Crimea donde el efecto es que Rusia necesita abrirse al mercado libre, y una invasión a China, digo, expedición a China como están los libros, con el fin de que China se una al mercado libre. Llegamos a 1860 con una guerra civil en Colombia. Según la historia, Colombia ha sido relegada a ser un país no tan grande. Sin embargo, en los libros escuchamos cosas como Nueva Granada, incluso Estados Unidos de Colombia. Al parecer representaban un gran poder en el pasado. Según el diario colombiano Semana se dice, autodesignado supremo director de la guerra Mosquera, logró el apoyo de otros entes federales y obligó a Ospina a declarar el 25 de junio de 1860 el estado de guerra. En 1861 las tropas del gobierno fueron vencidas. Como consecuencia de la única derrota que los alzados en armas le propinaron a un gobierno, se decidió la desamortización de los bienes de manos muertas, la expulsión de los jesuitas y el establecimiento, el 20 de septiembre de 1861, del Pacto de Unión, que permitió establecer los Estados Unidos de Colombia. 2 años después, en la Convención de Río Negro, se aprobó la Constitución de 1863, que recoge los principios sostenidos por el liberalismo radical. De nuevo vemos la palabra o el concepto liberalismo, lo cual sugiere probablemente abrirse al mercado libre. Otra cosa que llama la atención es el concepto desamortización de los bienes de manos muertas. De una publicación llamada Revista Española de Historia de la Contabilidad, se explica mejor y dice: estas ideas finalmente se materializaron luego de la victoria del general Mosquera en la Guerra Civil de 1860. En famoso decreto presidencial del 9 de septiembre de 1861, dispone en su primer artículo: todas las propiedades rústicas y urbanas, derechos y acciones, capitales de censos, usufructos, servidumbre u otros bienes que tienen o administran como propietarios o que pertenezcan a las corporaciones civiles o eclesiásticas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad en el territorio de los Estados Unidos de Colombia, se adjudican en propiedad a la nación por el valor correspondiente a la renta neta que en la actualidad producen o pagan, calculada como rédito al 6% anual y reconociéndose en renta sobre el tesoro al 6%. Básicamente que el Estado se apropió de muchas propiedades en nombre del liberalismo. Marcamos la palabra servidumbre porque evoca como que el gobierno eliminó propiedades donde había servidumbre y esclavitud, y eso sonaba prominente o positivo. Sin embargo, veremos que podría ser otro de esos grandes encubrimientos. De Colombia o los Estados Unidos de Colombia, nos vamos a los otros Estados Unidos, pero en Norteamérica. El 12 de abril de 1861 está en los libros que se inicia su guerra civil o guerra de secesión. La palabra secesión evoca el grupo de estados que se separaron o proclamaron separación. ¿De qué? De seguir con la esclavitud, llamados la Confederación, mientras el otro bando había eliminado la esclavitud y se hacía llamar la Unión. Ahora, acá es donde se empieza a ser sospechoso. Iniciada la guerra en ese mismo año, pero el 5 de agosto, Estados Unidos aprueba una ley que se llama Revenue Act, en español sería Ley de Ingresos. Básicamente, una reforma fiscal de impuestos para poder financiar la guerra civil. Según Wikipedia se dice que se impuso un impuesto donde se grabará, recaudará y pagará sobre los ingresos anuales de toda persona que resida en los Estados Unidos, ya sea que dichos ingresos se deriven de algún tipo de propiedad o de cualquier profesión, oficio, empleo o vocación llevada a cabo en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar o de cualquier otra fuente, sea cual sea. Y adivinen quién la promulgó: Abraham Lincoln. Dos contradicciones claras en este movimiento. Una guerra interna necesita ser financiada. Ya ahí levanta sospecha, ¿no? Luego, el tema de disputa de la guerra es la abolición de la esclavitud. Sin embargo, ¿no serán los impuestos una forma sigilosa de esclavitud entonces? Ahondaremos más en esto. Un evento que la historia de Estados Unidos pone como épico es la famosísima Declaración de Emancipación del señor Lincoln. Sin embargo, este evento de abolición de esclavitud se da después de que el país se asegurara que todos los ciudadanos iban a pagar impuestos. ¿De verdad hubo liberación de la esclavitud entonces?
De Estados Unidos nos vamos a Rusia. ¿Recuerdan que hablamos de la guerra de Crimea y que el efecto fue abrir a Rusia al liberalismo? La guerra terminó en 1856 y no tenemos muy claro qué pudo haber pasado entre ese año y el año 1861, específicamente el 3 de marzo. Pero en esa fecha sucede un paralelismo enorme con Estados Unidos llamada la Reforma Emancipadora de 1861. Según Wikipedia, fue la primera y más importante de las reformas liberales llevadas a cabo durante el gobierno del zar Alejandro II de Rusia. ¿Coincidencia? Que esas dos naciones potencias de hoy en día hayan coincidido en fechas de reformas para disque abolir la esclavitud. Deberíamos decir esclavitud del antiguo orden quizá, ya que una forma de esclavitud se estaba formando para este nuevo orden en el que estamos hoy en día. Antes de continuar debemos mencionar los cataclismos que la historia oficial pone alrededor de estos eventos de reformas. Obviamente la tormenta solar Carrington, que tomó lugar en 1859 y de la cual tenemos un video acá en el canal. Hubo incendios, plagas y terremotos entre muchos. Luego tenemos el terremoto de Mendoza el 20 de marzo de 1861. El New York Times reportó el 30 de junio de ese año lo siguiente. Recientemente se nos ha informado del terremoto de Mendoza, ciudad del interior de la Confederación Argentina. Se sabe que 12.000 personas perecieron en la ciudad y el vecindario. Muchos miles de sobrevivientes quedaron totalmente desamparados y un gran número han quedado tan mutilados que dependerán necesariamente de la caridad por el resto de sus vidas. La completa destrucción de la ciudad postra tanto el comercio ordinario de la provincia, que los que pueden trabajar no encuentran a nadie capaz de emplearlos, y la pobreza más objetiva se cierne sobre el pueblo. Se han hecho suscripciones en las provincias vecinas y en Europa para ayudar a estas personas desafortunadas, y se espera que en este país algunas personas con disposición caritativa puedan y estén dispuestas a ayudarlos, a pesar de la demanda que este evento trajo a esta área. No sé si notan la palabra comercio, emplear a la gente en la nota. Este es un patrón del que hablamos en el video del evento Tormenta Solar Carrington. En medio de una necesidad de desastre natural, llegarán estas figuras involucradas en negocios y aseguradoras a ofrecer la ayuda, pero sin decirte que te esclavizarán perpetuamente pagando cierto monto. Por el lenguaje usado en el New York Times, sonaría como un anuncio a compañías extranjeras de que hay oportunidades de inversión en Argentina, más allá de ayudar. El otro evento cataclísmico es lo que se describe como la Gran Inundación de California de 1862. Según los retratos, parece que fue una inundación de enormes proporciones, las cuales creo que nuestras generaciones actuales no han experimentado aún. El río Columbia, que inicia en el área de Oregon, que colinda con Canadá, se desbordó. Según Wikipedia se dice que ocurrió entre diciembre de 1861 y enero de 1862. Fue precedida por 2 semanas de continuas lluvias y nevadas en las alturas que comenzaron en Oregon en noviembre de 1861 y continuó hasta enero de 1862. A esto le siguió una cantidad récord de lluvia del 9 al 12 de enero y contribuyó a una inundación que se extendió desde el río Columbia hacia el sur en el oeste de Oregon y a través de California hasta San Diego, y se extendió tierra adentro en Idaho, que era parte del territorio de Washington, Nevada y Utah del territorio de Utah y Arizona del territorio occidental de Nuevo México. El evento arrojó un equivalente a 10 pies de lluvia en California, en forma de lluvia y nieve, durante un periodo de 43 días. Las inmensas nevadas en las montañas del lejano oeste de los Estados Unidos causaron más inundaciones en Idaho, Arizona, Nuevo México y Sonora, México, en la primavera y el verano siguiente, cuando la nieve se derritió. Básicamente en este invierno una ola de calor derritió la nieve a velocidad muy rápida. Hasta acá tenemos un cataclismo en Estados Unidos, otro en Sudamérica. ¿Qué área del mundo faltaría? Rusia. Bueno, la historia oficial nos habla de un terremoto en el lago Baikal. La Sociedad Histórica Americana nos habla. Entre el 30 de diciembre de 1861 y el 12 de enero de 1862, la región fue golpeada por múltiples y terribles terremotos. Un punto caliente sísmico, Baikal no era ajeno a los terremotos, con miles de temblores menores y cientos de grandes trastornos documentados en los últimos 500 años, pero ninguno fue tan poderoso como las ondas de choque de 1861 y 1862. Entre los daños generalizados, el epicentro de un terremoto en medio del lago Baikal
desató un tsunami de agua y hielo que rodó sobre la estepa antes de ser rodeado por las montañas. Más de 200 kilómetros cuadrados de tierra cayeron bajo el agua y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Según el sitio Sputnik News, se dice, el terremoto de 1862 en el lago más grande del mundo, el Baikal, fue de magnitud 10 en el epicentro. Un área de 230 kilómetros cuadrados se sumergió bajo el agua y se formó la bahía de Proval. Con este cataclismo nos surgen dos preguntas para cerrar esta segunda parte. 1. Como comentamos al inicio, de la copia carbón de los eventos al inicio del siglo. Este cataclismo en Rusia se asemeja mucho al terremoto de la Nueva Madrid en Estados Unidos por su magnitud y duración. Los dos describen una temporada de pequeños terremotos y el pico de ellos es el más devastador. ¿Podrían haber sido el de Estados Unidos y el de Rusia parte de un mismo evento? La otra pregunta sería, ¿las élites, sabiendo que el mundo pasaría por cataclismos de esta magnitud, estaban listas para aprovecharse de la necesidad, quizá hacer un update o actualización del nuevo modelo de esclavitud? Ayudar en la reconstrucción de ciudades, pero con las reformas fiscales listas para implementar un sistema de esclavitud financiera. Una corporación podría llegar a ayudar, ofreciendo empleos en la reconstrucción, por ejemplo. Aquel que recibiera el empleo tendría que dar su porcentaje de impuestos al gobierno y si obtenía una casa, automáticamente tenía un préstamo e incluso podríamos agregarle el seguro de la propiedad. Esto me suena como el mejor combo de esclavitud financiera moderna, ¿no creen? Para la tercera parte de esta entrega nos adentraremos al papel de la fotografía que tuvo un tipo de apogeo y cómo probablemente empezaron a escribir mucha de la historia que nos cuentan hoy en día. También de las otras dos guerras que se dan mientras que la guerra civil o guerra de secesión de Estados Unidos está en desarrollo. Una es la segunda invasión francesa a México y la otra es la guerra de la Triple Alianza en Sudamérica, así como la conexión con el año 1871, donde Estados Unidos llega a convertirse en corporación. Si tienen algún otro aporte que le agregue a esta conversación, me encantaría escucharlo y por favor pónganlo en los comentarios y nos vemos en la parte 3 o en el próximo video. Hasta la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.